Hola Mauro, buenas noches. Esta noticia tiene dos caras, ¿no? La cara de quienes nos indignamos de que en Colombia leyes como estas no puedan pasar por el trámite o porque no se hicieron bien, y la otra de quienes desde un principio decían esa ley carece de un proceso adecuado y es violatoria de la Constitución que actualmente nos rige. El hecho es que se cayó esa ley que castigaba con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, en un país en donde hay muchos casos de violaciones y asesinatos de niños. Lo registramos en este noticiero constantemente. Hola Joa, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento. Efectivamente, para muchas personas fue sorprendente esta decisión de la Corte Constitucional, pero había un segmento de la población que decía esa ley se va a caer, sobre todo los especialistas que tenían tanto ideas sobre los vicios de trámite hipotéticos, que no fue la argumentación que usó la Corte Constitucional, como ideas sobre la inutilidad de esta ley que estuvo allí más o menos metida en la ponencia de la magistrada ponente, pero sobre todo el argumento central que se utilizó. Sin embargo, hay que recordar, esta ley había sido una promesa de campaña del presidente Iván Duque. Eso le da una gran importancia política y el que se la haya tumbado de la Corte, pues le da importancia política a esta decisión. Pero fuera de eso, como tú decías, para mucha gente este era el instrumento fundamental para luchar contra los abusos sexuales contra los niños. Y había de por medio esa expectativa de ver qué iba a decir la Corte. Pues bien, argumento central de la Corte tiene que ver con que esta ley iría contra la dignidad humana en la medida en que impediría que una persona en el curso de su pena, en el curso de estar recluido, etcétera, etcétera, pudiera darle un viraje a su vida y pudiera volver a resocializarse, recapacitara, se regenerara y tuviera una segunda oportunidad frente a la sociedad. Lo que dice la Corte Constitucional, lo que decía la ponencia original que fue votada por 5 magistrados finalmente, era que es que las personas que están en cadena perpetua no tienen esa segunda oportunidad, no tienen esa posibilidad de resocializarse, de volver a agarrar el camino correcto. ¿Qué dicen los contradictores de esa posición de la Corte Constitucional? Que la ley sí incluía esa posibilidad, en la medida en que la ley decía, o dice pues, pero ya la ley quedó declarada inexequible, dice que al cabo de 25 años de estar pagando la pena, las autoridades pueden revisar esa pena y de acuerdo con el comportamiento y el desempeño del recluso en ese momento, se le podría dar la posibilidad de salir nuevamente a la libertad. Sin embargo, lo que la Corte dice es, no señoras y señores, aquí va contra la dignidad humana, y la dignidad humana, esa posibilidad de regenerarse, esa posibilidad de volver a agarrar el rumbo, que es un valor fundamental, es uno de los pilares sobre los que está construida la Constitución Política de Colombia. Y en esa medida la Corte Constitucional lo que dice es, esta ley sustituye la Constitución, la modifica, entra en contradicción y sustituye uno de sus principios fundamentales y por lo tanto es inexequible. Queda por discutir, eso sí, yo y todos los que nos están siguiendo en este momento, si la ley verdaderamente era pura populismo punitivo, es decir, una medida populista, porque en últimas, en Colombia es tan alta la impunidad, una impunidad del 95% más o menos, que armar leyes sonoras y firmarlas y qué sé yo, con tal nivel de impunidad, lo que hace es distraer la atención de las verdaderas medidas que se deben adoptar para evitar esta clase de prácticas. Por ahora se cayó la ley de cadena perpetua.